Una de las características más importantes de los humanos es la capacidad de hacer preguntas y cuestionar situaciones o hechos poco comunes. A lo largo de la historia se han presentado sucesos tan curiosos que varias ramas de la investigación se han involucrado hasta dar con una respuesta. Muchos misterios, aunque pasen los años, siguen sin resolverse, pero hay otros que quizá no lo sabías, pero fueron resueltos y hoy te mostraré 5 de ellos. En mi primer video de misterios resueltos del mundo mencioné algunos. Te dejo el link en la descripción por si no lo viste. La curiosidad es innata en el ser humano y muchas veces eso nos valió de descubrir cosas que creíamos ciertas o que nos daba vueltas en la cabeza por su naturaleza misteriosa. Así que acompáñenme a recorrer este top 5 de misterios del mundo que ya fueron resueltos, parte 2. Amelia era una mujer de principios y fortaleza. Había hecho sus estudios universitarios en Columbia y en Harvard, donde realizó algunos cursos de verano. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Amelia se había trasladado junto a su hermana a Toronto para trabajar como voluntaria al cuidado de los pilotos heridos y enfermos. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de la aviación y empezó a familiarizarse con aquellos extraños aparatos. Su pasión por volar afloró definitivamente en California en 1929, cuando durante un espectáculo aéreo en Long Beach se atrevió a volar en un biplano. Ese sería el bautismo de ella en el aire. Empieza a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Ned Snook, y se hace con un aeroplano llamado El Canario. 2 años después, y tras haber empezado a batir alguna que otra marca, Amelia consigue su licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. Solo 15 mujeres habían obtenido dicho título hasta la fecha. Los años siguientes se vuelca completamente en el negocio de la aviación y continúa piloteando. Fiel a su vocación, Amelia se incorpora a la Asociación Aeronáutica Nacional y se involucra en varios negocios relacionados en ese sector. Su destino toma un nuevo rumbo cuando en abril de 1928 recibe una llamada del capitán H.H. Reilly con la propuesta de convertirse en la primera fémina en cruzar el Atlántico, a pesar de que en realidad ella iba como copiloto, hecho que nunca negó. Sea como fuese, Amelia se granjeaba una gran popularidad y vivía uno de los momentos más brillantes de su vida, dando conferencias y publicando libros relacionados con la aviación. En 1931 contrae matrimonio con el editor George Palmer Putnam, su descubridor, y quien le había propuesto para realizar aquel primer gran vuelo en pos de la conquista del Atlántico. Aventurera e incansable, el 20 de mayo de 1932 decide volver a volar sobre el Atlántico, con una pequeña diferencia. Esta vez lo haría sola. Los años siguientes fueron una época dorada para Amelia y su marido. Viajes promocionales por medio mundo, reconocimientos y premios, y más marcas batidas y nuevos retos como sobrevolar el Pacífico. Amelia una vez declaró: "Por favor, sé que soy muy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas como los hombres, y cuando fracasan, su fracaso no debe ser más que un desafío para los demás". Todo iba viento en popa, y Amelia parecía tener un futuro brillante. Pero esta historia, lamentablemente, tiene un final trágico. El mes de julio de 1937 desaparece el avión donde iba Amelia Earhart mientras hacía dicha travesía por el Atlántico. Las teorías en torno a su desaparición eran varias. Por ejemplo, Amelia podría haberse estrellado en una isla sobre Nueva Guinea o haber sido fusilada por los japoneses, o que también fue abducida por extraterrestres, ya que no había rastros de ella ni de la nave. La piloto había despegado desde Oakland en su segundo intento de abordar la vuelta al mundo, cerca de San Francisco, el 21 de mayo de 1937, al timón de un Lockheed E-10 llamado Electra, un bimotor capaz de transportar a 10 pasajeros, aunque en ese vuelo, circunnavegando la Tierra por el Ecuador, la acompañaba solo otro copiloto, Fred Noonan, y varios depósitos extra de combustible.
76 años después, TIGAR, acrónimo inglés del Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos, el mes de junio del 2013 afirmaba haber dado con los restos del Electra, nombre al que respondía la nave piloteada por la aviadora en su valiente intento en el océano. Pero recién, 80 años después, lograron identificar los restos de la aviadora Amelia Earhart. Un análisis óseo confirmó que los restos hallados en 1940 pertenecían a la aviadora, desaparecida sin dejar rastro durante uno de sus vuelos en 1937. De acuerdo al estudio, llevado a cabo por Richard Hans, del Centro de Antropología Forense de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, los análisis revelaron que la semejanza de los restos encontrados con Amelia era mayor respecto del 99% de los individuos con los que se los había comparado hasta ahora. Los restos encontrados en la isla de Niku Maroro en 1940 habían sido atribuidos a un hombre en un principio, pero Hans usó el programa informático Fordisk, con el que pudo establecer el sexo, edad y altura, partiendo de las mediciones de los restos óseos que había realizado en 1940 el médico Hodels, según informó la agencia italiana ANSA. Gracias al avance de la tecnología, se pudo comprobar que la piloto efectivamente se estrelló y murió. Se cree que naufragó y murió allí. Esta tenía apenas 39 años. En el año 2008 comenzaron a aparecer en Vancouver, Canadá, varios pies cortados dentro de zapatillas deportivas, aparentemente emergiendo uno tras otro del mar. Esto asustó mucho a los habitantes del lugar, ya que temían porque un asesino en serie con el gusto de arrojar los pies de sus víctimas al mar estuviera suelto. Anterior a esto ya habían aparecido pies en similares condiciones, pero uno muy alejado del otro en el tiempo, de personas que caían al agua y se ahogaban, por ejemplo, pero nunca había aparecido tantos de manera tan recurrente. Es por esto que la policía puso manos a la obra, ya que la probabilidad de que un loco asesino ande suelto no era descabellado, aunque los crímenes eran poco frecuentes en ese lugar. Las alarmas se encendieron aún más cuando aparecían de a tres, y esta vez eran de niños supuestamente. Se hizo una investigación analizando los huesos encontrados dentro de las zapatillas y resultó que eran de origen animal. Al parecer, algún bromista le pareció gracioso asustar a la gente tirando zapatillas con huesos de animales dentro para generar pánico. Todo indicaba que los perpetradores de dicha broma compraron muchos tenis y huesos en la carnicería. Jamás se descubrió quién hizo tal broma. Los pies siguieron apareciendo hasta el año 2011. Uno de los enigmas más grandes en la historia y más famosos se dio a raíz de la desaparición de barcos y aviones que cruzaban el triángulo que se forma entre las Islas Bermudas, Miami, Florida y Puerto Rico. Cientos de teorías conspirativas se han formulado para dar respuesta a este fenómeno, desde agujeros negros, dimensiones paralelas a las que eran llevadas las embarcaciones, hasta aliens. Sin embargo, una serie documental que se emitió en el medio estadounidense titulado El enigma del Triángulo de las Bermudas brindó una razón lógica para el extraño fenómeno. El Dr. Simon Boxall, profesor de Ciencias Oceánicas y Terrestres en el Centro Nacional de Oceanografía de Southampton, Inglaterra, explicó que la respuesta estaba en las olas que se producían en el lugar. Este afirmaba que había tormentas al sur y al norte que se unían, y si a eso se sumaban otras que provenían de Florida, todo ello creaba una formación potencialmente mortal de olas rebeldes. Boxall explicó que, si bien el fenómeno podía durar unos cuantos minutos, las olas son empinadas y monstruosamente altas. Se han llegado a medir algunas de más de 30 metros, lo que explicaría el arrastre y la desaparición de las embarcaciones y los aviones. La alta accidentabilidad en esa zona se debe a la alta afluencia de embarcaciones que hay. La explicación es bastante sencilla. Entre más vehículos transiten por el lugar, más imprevistos se van a presentar. Esto es por regla general.
Adicionalmente, un estudio internacional lanzado en 2013 mostró que el Triángulo no es una de las zonas más peligrosas para las embarcaciones, ni siquiera llega a figurar en el ranking 10 de los lugares más peligrosos para navegar. Este misterio mantuvo en vela a todo el mundo muchísimo tiempo, y ahora que está resuelto, puedes morir en paz. Un extraño evento se presentaba en Tailandia, donde cientos y cientos de hormigas que habitan en las copas de los árboles actuaban como si fueran zombies. Mientras que las hormigas normales rara vez se desvían de un camino marcado sobre el árbol, las hormigas zombies deambulan sin dirección alguna y sufren convulsiones que provocan que estos animales caigan de la bóveda de la selva. Esta conducta era un misterio hasta que un grupo de investigadores, después de varios años, descubrieron el porqué de esto. La explicación es de película de terror. Estas hormigas son infectadas por un hongo parásito que afecta bruscamente su comportamiento. Pasados unos días, el hongo ordena al insecto que se aferre a una hoja y ésta obedece, ya que está bajo el control completo del hongo. Las células del hongo, que se multiplican dentro de la cabeza de la hormiga, provocan entonces que las fibras se separen en los músculos que abren y cierran la mandíbula de la hormiga. Esto da lugar a una contracción mandibular que hace que la hormiga infectada sea incapaz de liberarse de la hoja, incluso después de morir, lo que da lugar a un ambiente estable alrededor de la hormiga para que el hongo crezca. Llegada a esta etapa, el hongo utiliza un veneno para matar a su huésped. Unos días más tarde, el hongo crece y sale a través de la parte superior de la cabeza de la hormiga muerta, con cierto parecido a la cornamenta de un ciervo. Este libera esporas que serán recogidas por otra hormiga errante y así el ciclo de este hongo continuaría. El proceso completo, desde la infección hasta la liberación de las esporas, lleva entre 2 y 3 semanas. Y durante ese tiempo, la hormiga puede actuar normal y de golpe cambiar su comportamiento. El hongo dataría de hace por lo menos 48 millones de años y ya en 1850 el naturalista británico Alfred Russel Wallace lo había observado en Indonesia. Imagínense que un hongo así infecte al ser humano. Sin duda, es algo que fácilmente podría servir para hacer una película de terror. En 1991, un hecho sobrenatural llamó la atención de gran parte de la población. La casa de una familia de católicos ubicada en el Callao, Perú, había sido mencionada en todos los noticieros por una virgen que lloraba sangre. Decenas de compatriotas y hasta el propio Alberto Fujimori, presidente de aquellos días, llegaron en búsqueda de prender una vela y orar ante la milagrosa imagen. Cabe resaltar que diversos diarios de dicha época fueron los más pendientes del tema, ubicando a la Virgen en primera plana. Cientos de creyentes hacían fila para poder rezarle, pero la realidad era otra. Todo fue una especie de tapadera para desviar la atención del verdadero problema de la época, la peste de cólera que estaba llevándose miles de víctimas, y esto era el discurso perfecto para desviar la atención de todo, y quiero creer, para que la gente se aferrara a la esperanza de que se erradicaría del lugar la enfermedad. No encontré ningún video de dicha virgen llorando, solo una imagen de baja calidad, donde no se aprecia bien el llanto de la misma, lo que da más a pensar que es totalmente falso. Lo que sí encontré son videos y fotos de otras vírgenes que lloran donde se les ve agua o sangre deslizándose por las mejillas de la estatua. También son falsas, ya que se suelen usar para ganar seguidores en la iglesia, y para que filtre el agua o la sangre se utiliza un sistema parecido al que se usa en las fuentes de agua que solemos usar en los jardines para decorar. En 1980 en Italia, una estatua que también lloraba resultó ser un fraude, debido a que el dueño simuló las lágrimas con una pistola de agua. Este lo confesó todo a la prensa. En abril de 1992, en Lake Ridge, Virginia, Estados Unidos, un pastor católico fue acusado de simular lágrimas o sangre en varias estatuas de la Virgen María. Y así pasó decenas y decenas de veces que los charlatanes se aprovecharon de la fe de la gente para ganar seguidores y dinero. No estoy criticando la fe de la gente, sino a estos sujetos sin escrúpulos que abusan de la desesperación y buena fe de la gente usando símbolos sagrados para su beneficio. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer.
No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.